La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD presentó su balance de la situación de derechos humanos en 2016. Con el documento muestran hasta qué punto el Estado ha cumplido con sus obligaciones en el respeto de las garantías de la población. Uno de los resultados que más preocupa a FESPAD es la continuidad de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos que cometen agentes de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Señalan que dichas instituciones son acusadas como las que más vulneran a la población, sobre todo a la juventud. En cuanto al ambiente de inseguridad que enfrenta el país, advierten que pese a la implementación del Plan El Salvador Seguro y de las medidas extraordinarias, la violencia y la delincuencia siguen cobrando vidas. Indican que dichos mecanismos mantuvieron en el 2016 un modelo punitivo manodurista que dio paso a la creación de fuerzas especiales para combatir el delito. Sin embargo, aseguran que los avances de dichas medidas son pocos. Consideran que la respuesta del gobierno ha sido más violenta, criminalizando a personas inocentes y generando el aumento de enfrentamientos de los cuerpos de seguridad con pandilleros. El 2016 cerró con 5.278 homicidios, lo que equivale a una tasa de 81.7 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los intercambios de disparos, se registraron 650, que dejaron un saldo de 603 personas fallecidas, 46 policías, 19 militares y el resto, según autoridades de seguridad, pandilleros. Señalamiento que FESPAD pone en duda, advirtiendo que hay casos con indicios de ejecuciones extrajudiciales. Ante el panorama, señalan la urgencia de revisar y analizar la efectividad y los efectos negativos de la implementación de los planes de seguridad. En materia de derechos económicos, sociales y culturales, señalan que pese al crecimiento menor del promedio latinoamericano, hubo factores que favorecieron a la economía de las familias, como la reducción de precios del petróleo y el no desabastecimiento de los granos básicos, así como el aumento al salario mínimo. Para Informa TVX, Gabriela Sánchez. Acabamos de ver el balance que hace FESPAD con respecto a la situación y cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país. Esta vez, el primer segmento de el espacio legislativo, hemos decidido cambiar un poco la temática y vamos a abordar este tema tan importante. ¿Qué tanto se están cumpliendo los derechos humanos en nuestro país, teniendo en cuenta que estamos en vísperas de celebrar 25 años de los acuerdos de paz? Para ello me acompaña Abraham Ábrego, director ejecutivo de FESPAD, con quien vamos a estar conversando sobre aquellos retos que tiene el actual gobierno, también la sociedad y por supuesto todo el país para hacer cumplir los derechos de cada uno de los ciudadanos. Bienvenido, Abraham. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, veíamos ahí en la valoración que hacían ustedes hoy por la mañana respecto a los enfrentamientos que ya se están haciendo bastante comunes entre las fuerzas de seguridad y los pandilleros. En el marco de los 25 años de los acuerdos de paz, vemos y se celebra mucho el cese al fuego de esa época y es algo definitivamente bastante bueno. Sin embargo, ahora salimos y vemos una especie de guerra más entre el Estado mismo y otro grupo bastante fuerte que se ha ganado incluso hasta espacio en la política nacional. ¿Cómo valoran ustedes estos enfrentamientos, teniendo en cuenta también que no se sabe si son irregulares, si realmente son en respuesta a los ataques de estos grupos criminales o simplemente es una orden de vayan a matar? Bueno, fíjense que nosotros consideramos que obviamente que los acuerdos de paz se establecieron como las bases para un proceso de transición democrática. Obviamente que los acuerdos de paz a estas alturas no van a resolvernos la coyuntura actual y el contexto actual. Pero creo yo que muchas de las cosas que se dejaron de hacer en estos 25 años, en diferentes gestiones gubernamentales y gabinetes de seguridad, creo que han incidido para que el fenómeno de la violencia se encuentre como está. Yo creo que políticas erróneas, toda la política de mano dura de los 90, creo que impactó, digamos, en la solución del problema y generó que el fenómeno de las pandillas creciera más allá del control estatal. Nosotros hemos señalado de que nos parece que la política de seguridad que aprobó este gobierno nos parece que es bien integral.
Pero sin embargo hemos visto en la práctica que básicamente es una política que se ha enfatizado en la cuestión de la represión. Y ahí es donde nos parece preocupante que en los últimos 2 años han andado entre 500 a este año, el 2016, con 650 enfrentamientos, con más de 600 fallecidos en esos enfrentamientos. Algunos de ellos, más un poco el 10%, han sido oficiales de policía y del ejército. Pero eso significa que hay un fenómeno de conflictividad, como decías, bastante fuerte, que nos está indicando que hay una respuesta bastante violenta a la cuestión de la inseguridad. Las autoridades de seguridad en ningún momento han querido aceptar que han girado una orden de defenderse hasta el hecho de matar en cualquier tipo de operativo. Y es que mucho también se ha cuestionado dentro de las comunidades que se llegan a hacer pues allanamientos, que se llegan a sacar a los jóvenes de sus casas y salen los muertos y las mismas madres, las mismas gente de la comunidad dice en ningún momento ellos reaccionaron. Si llegan de golpe, ¿cómo van a tener quizás como la facilidad de atacar a un grupo bastante importante de policías que llegan de repente a una comunidad? Esto se hace pues grande la pregunta en el sentido de ¿se están haciendo bien las cosas? ¿Es legal esto? ¿O qué debe de hacer el gobierno para evitar? Yo creo que algunos casos ejemplificantes del año pasado, como la Hacienda San Blas, que es un caso que se documentó bastante, indica, no digo que todos los casos de enfrentamientos no fueron usando el poder legal que tiene la policía o los militares o las facultades legales, pero en esos casos hay alrededor de 30 casos que documentó la Procuraduría en su momento, donde hay algunos indicios de que no cuadra la teoría del enfrentamiento con la escena de los hechos. Entonces, si agarramos a la Hacienda de San Blas, lo que vemos es que hay una práctica en el marco de todos esos enfrentamientos también de ejecuciones extrajudiciales, que amerita una investigación tanto de la Fiscalía como del mismo Estado. Nosotros vimos positivo que el año pasado incluso el gobierno creó una comisión donde iba a participar la Procuraduría para revisar esos casos. Sin embargo, no ha dado mayor resultado. Si no hemos conocido hasta ahorita resultados, nos parece que es urgente que el Estado clarifique en esos casos si la intervención policial y militar ha estado sujeta al debido proceso. Nos parece, como digo, preocupante esos casos que hemos visto donde hay indicios no solo de ejecución extrajudicial, sino que de ocultamiento de las pruebas por parte de los mismos incluso alteración agentes. De las escenas también. Alteración de las escenas, entonces eso nos parece que son prácticas del pasado, que estando ya acercando al aniversario de los acuerdos de paz, deberíamos erradicar. Entonces el llamado es que no solo al gobierno, sino que en general ahí es una labor del sector judicial, de la misma Fiscalía y de los mecanismos de control que tienen la misma policía y la Fuerza Armada para que investigue esos casos. Porque lamentablemente este tipo de violaciones se han dado a conocer por la Procuraduría, las organizaciones, pero no tanto por los mecanismos de control, las inspectorías. Entonces hay que fortalecer esa parte del Estado para que este tipo de casos no sucedan. ¿Y qué tipo de facilidad podría tener de repente una institución como la Procuraduría de Derechos Humanos, organizaciones también que están pendientes de estos temas y pues sacan a la luz algunos casos de ejecuciones extrajudiciales, teniendo en cuenta que el mismo Estado, todo el aparataje que conforma las autoridades de justicia al órgano judicial, tiene la misma orden? ¿Qué tanto se puede hacer en este tema? Sí, la verdad que es difícil. Si uno analiza las declaraciones de algunos, incluso diputados, parece ser que el hecho de que no hayan reelegido al procurador David Morales es un costo por haber denunciado esos hechos. Me parece que es preocupante. Yo creo que también es una cuestión que la misma sociedad ha ido reproduciendo, que no critica ese tipo de cosas. Me parece que no es tanto, porque a veces se plantea como es defender a los delincuentes. Nosotros lo que estamos planteando es que hay que ser fuerte con la ley, con los delincuentes, pero no vale que se cometan violaciones de derechos humanos, porque en el marco de esas agresiones y de esas violaciones hay gente que no... Se van de paso muchos. Hay gente inocente que no tiene el debido proceso y lamentablemente hasta que le pasa a uno con un familiar, con un procedimiento inadecuado, es que toma conciencia. Si no dice, bueno, está bien que les peguen, que
los maten. Entonces me parece que no deberíamos buscar otras respuestas yo creo que hay que ser fuertes con la delincuencia, pero siguiendo el procedimiento legal y fortaleciendo la institucionalidad para que sea eficaz en las condenas. Pero eso se prueba y hay que llevarlo a un proceso judicial. No se trata de agresiones, detenciones arbitrarias, de abuso policial. Yo creo que eso deberíamos erradicarlo. Exactamente eso quería mencionar, y es que muchas veces cuando se hace mención de estos abusos de parte de la autoridad policial o militares, la gente dice los están defendiendo y ellos también matan, ellos también agreden, ellos también hacen mucho daño a la comunidad, y es increíble cómo de repente algunos sectores, ellos mencionan pues que están defendiendo a los delincuentes. Como ya lo mencionaba Abraham, es importante pues evaluar esta situación teniendo en cuenta que todos en la calle podemos estar expuestos a una situación similar, Abraham. Sí, es entendible, sobre todo en las víctimas que han sufrido violencia, ese rechazo incluso a acercarse a los delincuentes o a las mismas pandillas. Yo creo que es entendible, hay muchas víctimas, pero yo creo que hay que darle un tratamiento adecuado a las víctimas, de protección psicológica, de atención. Me parece que no hay que caer en la impunidad, no estamos hablando de impunidad acá, hay que investigar todos los hechos, hay que resarcir a las víctimas. No estamos hablando de impunidad, estamos hablando que en el procedimiento todos tenemos derecho a la presunción de inocencia. Exacto. Y a un debido proceso. Entonces tenemos de ese derecho, y ese derecho es un derecho muy valioso que deberíamos rescatar, porque en cualquier momento a nosotros nos puede pasar y vamos a querer que funcione digamos, la garantía del debido proceso. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa. Al volver estaremos hablando sobre la propuesta también de una segunda generación de acuerdos de paz, la evaluación que hace FESPAD con respecto al tema de corrupción y también algunas deudas que tiene la Asamblea Legislativa en temas ambientales. Volvemos en unos minutos. Estamos de regreso en nuestro espacio legislativo, que este día ha sufrido un poco de cambio con respecto a la temática, pero vale la pena mencionar algunas deudas que tiene el Estado salvadoreño y sobre todo los actores políticos con respecto al cumplimiento de los derechos humanos a 25 años de los acuerdos de paz. Hablábamos antes del corte sobre la problemática y lo difícil que es entender el fenómeno de los enfrentamientos entre los cuerpos de la Policía Nacional Civil y militares y las pandillas. Ahora quisiera hablar un poco sobre la propuesta que está en la mesa de una segunda generación de los acuerdos de paz. Ustedes mencionaban en su informe que hay bastantes avances en temas de transparencia, pero por otro lado, no es suficiente la lucha contra la corrupción dada hasta la fecha. Sí, mire, nosotros hemos planteado que los acuerdos de paz tuvieron su época y generaron una transición hacia la democracia. Es muy diferente la sociedad salvadoreña de los 70-80, signada por la represión, sin posibilidad siquiera incluso en esa época no se podían dar la constitución porque era posible que te detuvieran y te capturaran en la época. No estamos viviendo ya en esa época sistemática. Lo que pasa es que hay otros retos en la transición democrática que ya los acuerdos de paz ya no dan para eso, obviamente. Los acuerdos de paz tuvieron su instancia, no se cumplieron todos, no se cumplieron bien todos a cabalidad. La falta de incumplimiento de algunos generó el contexto actual, pero ahora se necesita otro tipo de acuerdos que tienen que ver con cómo lidiamos con ese contexto actual de violencia y de exclusión social y de injusticia. Polarización política. Y de la polarización, quizás del enfoque de intereses muy particulares que predomina muchas veces en la clase política, y no tanto la cuestión del servicio público y del interés por la población. Es exactamente a eso lo que quería llegar, y es que vemos a esos actores que podemos encontrar en fotografías en internet y en diferentes archivos históricos, cargando fusiles y por otro lado también dirigiendo un estado en su momento.
y ahora los vemos todos juntos en una asamblea legislativa, en un gobierno, pero parece ser que el conflicto continúa y esto se traduce al aprovechamiento que hacen muchas veces de sus cargos, cayendo en delitos de corrupción, como ya se ha visto el año pasado, varios procesos contra expresidentes, otros que faltan, y por supuesto una diversidad de funcionarios, el mismo fiscal general de la República, que ya anunciábamos que se ha pues ordenado su recaptura, cayendo a los pies del mejor postor. Esto es bastante problemático, teniendo en cuenta que uno como ciudadano común no puede confiar en las instituciones y se aprovecha pues del cargo que tiene, del cargo que ostenta, para, como usted lo decía, moverse a los intereses particulares del que mejor le caiga. Yo ahí creo que sí deberíamos continuar en el proceso de reformas que se ha dado desde, diría yo, que en los últimos años, que creo que sí hay que decir que ha habido avances en la institucionalidad. O sea, antes, no, por ejemplo, nadie hablaba de transparencia. Sí, no existía una ley de acceso a la información tampoco. No existía también un marco de ética, ahora ya hay, la gente denuncia en el Tribunal de Ética, y aunque falta mejorar esa institucionalidad, creo que es un panorama que ofrece la posibilidad de denunciar hechos donde el servidor público cae en esa falta de servicio público o cae en caso de corrupción. Entonces estamos en ese proceso. Lo que pasa es que para llegar a ese proceso me parece que en la nueva generación de acuerdos tiene que ver con cómo nos ponemos de acuerdo sobre el modelo de desarrollo que debe seguir El Salvador, porque ahí hay posiciones encontradas y que tienen que ver con intereses muy particulares. En el caso de nosotros como organización de derechos humanos creemos que hay que construir un modelo inclusivo que erradique la injusticia social, que sea democrático y que sea participativo. Entonces nos parece que ese es el reto de cara al desarrollo, porque toda la gente habla de desarrollo y de salir de la pobreza, pero los enfoques son variados y los modelos son variados y las respuestas del desarrollo son muy diferentes. Entonces esa nueva generación de acuerdos implica eso y tiene que ver con todos estos temas que se han estado discutiendo, el tema fiscal, el tema mismo de cómo se organizan los partidos. Es decir, toda esa es una parte que hay que comenzar a dialogar. Es bastante difícil en nuestro país y creo que este año pues una muestra clara de que no se puede llegar tan fácil al consenso sin ceder algunas cosas tanto de parte del gobierno como del partido de oposición, y es el tema del presupuesto general de la nación, algo que se tiene que hacer año con año. Sin embargo, siempre se van alargando los plazos. Este 2017 se inicia con el mismo presupuesto del año 2016. Vemos ahora en sesión plenaria a un Gana diciendo sí, pero no, a un Arena pues rechazando totalmente la propuesta del Ejecutivo, y también a un gobierno que no encuentra cómo explicar cómo va a gastar ese dinero que viene de la bolsa de todos los salvadoreños. Es difícil encontrar un acuerdo acá. Sí, y sobre todo porque yo creo que es un problema estructural. O sea, el Estado, al final el problema estructural, y lo que están exigiendo es que dicen el presupuesto está desfinanciado, pero no dan la respuesta para salir del problema, porque ahorita es fácil criticar y decir, mire, no se sigue endeudando, pero en su momento, cuando eran gobierno, ahí sí había se seguían endeudando. Abiertas. Entonces, eso indica que el mismo partido que ahora critica estas medidas del gobierno para salir, no encontró otras que las mismas que está haciendo el gobierno actual. Entonces, creo que ahí hay que medir, es un problema estructural grave porque en realidad al final el Estado no tiene los suficientes ingresos como para financiar todo su gasto. Entonces dicen, hay que reducir el gasto, pero es contradictorio porque si uno quiere salir del problema de la violencia, tiene que invertir en programas sociales. No puede reducir los programas sociales. Es necesario que se quizás sacuda un poco los temas políticos de los verdaderos problemas del país. Digo esto porque es claro que todo se utiliza para el beneficio político y no para el beneficio de la población. Un ejemplo de estos,
vemos a los candidatos en época electoral entregando obras, insumos y diferentes actividades que realizan en las comunidades, ellos diciendo nos preocupamos por el nivel de pobreza en la que vive nuestra gente. Sin embargo, cuando ya están arriba, aparentemente estas personas se olvidan. Sí, es que yo creo que es una cuestión del poder, ¿verdad? Por eso creo que el tema no debería discutirse entre solo las cúpulas políticas. El tema, por ejemplo, fiscal y de presupuesto es un tema nacional, porque la realidad es que el Estado salvadoreño, el nivel de ingresos que tiene y posibilidades no da para cubrir todas las exigencias de todos los sectores de la población. Esa es la realidad. Entonces todos los sectores están exigiendo escalafón, aumento de salarios, están exigiendo al mismo tiempo todo. Entonces tienen que ponerse de acuerdo. ¿En qué medida algunos van a ceder frente a otros para priorizar la gente más vulnerable? O sea, identificar la gente más vulnerable, la gente que hay que priorizar en el tema presupuestario en los siguientes años. Y probablemente algunos sectores van a tener que ceder en este momento, pero si todos quieren que todas las exigencias se hagan al mismo tiempo y que el Estado logre cubrirlo sin resolver el problema de recaudación fiscal, el problema de ingresos, el problema de evasión, va a ser difícil resolver esa problemática. Entonces tiene que hacer una discusión nacional. ¿Es momento de crear un ente diferente a la Asamblea Legislativa o debemos continuar a las manos de los diputados que actualmente pues han demostrado que no logran resolver los problemas principales de nuestro país? Benjamín Cuéllar mencionaba que era importante que el país optara por la conformación de un ente que involucrara tanto a la ciudadanía, a las organizaciones y, por qué no, también a los políticos para tomar esas decisiones y que no fuera simplemente la Asamblea Legislativa la que pudiera dar esos votos tan necesarios como en el tema de la deuda que actualmente tenemos. ¿Es posible dar este paso de calidad, por decirlo así, en este contexto? Yo creo que hay diferentes modelos que indican que no es necesario suprimir la labor parlamentaria. Me parece que la labor de los partidos políticos, diferentes corrientes, en la forma que está, si hubiera más pluralismo, si hubiera más mecanismos de participación, si estuviera regulado eso más, creo que es posible ejercer un control más eficiente y que funcione en mejor forma el Parlamento. Me parece que no se... Bueno, hay estados que han suprimido el Parlamento, pero estamos hablando ya de balancean el esquema democrático. Pero creo que se puede seguir. El Parlamento creo que es un instrumento importante de discusión de diferentes corrientes de pensamiento, los mismos partidos. Yo no creería que eso haya que suprimirlo, yo creería que hay que fortalecer la voz de la gente y amarrar también a los políticos a responsabilidad, porque yo creo que en estos momentos, por ejemplo, para elegir funcionarios, no hay un marco legal que los ate o los obligue a que conozcan o que la gente participa en el proceso de elección. O sea, no existe ese marco legal. Entonces hay mucha discrecionalidad de los parlamentarios. Obviamente que ahí pasa por una presión social, porque en ellos está emitir las leyes. Y si no la emiten, ¿cómo cambia? Por eso es que a mí me resulta que es contradictorio que digan que los diputados critiquen a la sala de lo constitucional por estarle poniendo la plana cuando ellos mismos han tenido oportunidad de regular esos aspectos y no lo han hecho. Pero creo que tiene que haber más presión social hacia la clase política para estos cambios. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Ha sido muy interesante la lectura que hace FESPAD con respecto a estos factores que deben de cambiarse para lograr que la sociedad no solamente viva de la mejor manera, sino también que sea un Estado respetuoso de derechos. Quiero agradecerte por acompañarnos y nos quedamos pendientes con el tema de las deudas de la Asamblea, tema agua y tema ambiental también. Okay. Gracias por la invitación.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda estaremos pues dándole más seguimiento a esta propuesta de una nueva generación de acuerdos que también algunas organizaciones han hecho hincapié de que debe de incorporar la protección y derecho a los recursos naturales. Hemos llegado al final, regresamos con Alejandra Bárcenas, nos vamos a un pequeño corte y volvemos con más información nacional.